¿Cómo están? Bueno, hoy arrancamos con la clase 2 de Sistema de Información Contable. Y bueno, les hice este pequeño video como para aclarar un poquito lo que vimos en la clase pasada y complementarlo con lo nuevo que corresponde a esta clase. Nosotros en la clase pasada lo que hicimos fue conocer en qué consiste el proceso contable, el sistema de información contable, que básicamente tiene tres etapas, ¿no? Una que es la entrada, donde se reciben los datos, que es lo que obtenemos, la información que obtenemos a través de los documentos comerciales que en algunos casos repasamos la clase pasada para aquellos que cursaron primero, que tuvieron contabilidad, y los que no los conocieron en las clases pasadas. En realidad conocieron los documentos comerciales más comunes. Con esos datos de entrada, lo que se hace es realizar un proceso contable, que obviamente consiste en distintas tareas de clasificación, cálculo y registración, para luego obtener mediante la salida una información que son los estados contables a partir de los cuales las empresas toman decisiones, ¿sí? Esos estados contables tienen distintos nombres, ya sea balance general, balance de sumas y saldos, eh, estado de resultados. Bueno, lo importante es que esa información se procesa y se muestra en una serie de informes que permiten tomar decisiones a las empresas. En esta clase nosotros, o sea, la clase pasada conocimos cuáles eran los documentos comerciales, que es básicamente lo que cursaron primero, seguramente es lo que trabajaron en contabilidad de primero, y nuestra materia se va a basar en el proceso contable. Es decir, vamos, obviamente dentro de las limitaciones que tenemos por la cantidad de clases, vamos a conocer de qué manera se realiza el proceso de registración contable. Entonces, para ello en el apunte yo les puse, bueno, qué es un proceso contable, ¿no? Acá les puse, ¿no? Un repaso. Para transformar los datos, es decir, los documentos comerciales en información, el sistema de información realiza un proceso que son estas tareas de clasificación y cálculo. Los informes contables hacen referencia al patrimonio de una empresa y a los resultados de su actividad. Bueno, ¿qué es el patrimonio entonces? El patrimonio es el todo de una empresa que está constituido por un lado, los bienes económicos, es decir, todos aquellos objetos que tienen algún valor monetario, ¿sí? Aquello se suele, cuando se explica contabilidad por primera vez, se dice, bueno, todo lo bueno que tiene una empresa, todos los bienes que están a favor de la empresa. Después tenés los derechos a cobrar, que también es algo bueno, porque son aquellos créditos que vos tenés a favor de tu empresa, por ejemplo, cuando alguien te debe dinero, pero también forma parte del patrimonio las obligaciones a pagar, es decir, todas aquellas deudas que vos contraes con terceros. ¿Cuáles son las partes exactas del patrimonio? Bueno, son tres partes que quizás las escucharon nombrar. Aquellos que cursaron contabilidad ya las conocen y los que no, de oído, ¿no? Que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Dentro del activo vamos a agrupar, por lo general cuando se muestra por primera vez el patrimonio se hace por medio de estos cuadritos que les puse acá abajo, ¿no? Donde ponemos de un lado el activo que se representa con una letra A, que el activo representa, como les decía hace un rato, todo lo bueno de una empresa. Ahí vas a poner todo lo que son los bienes económicos y los derechos a cobrar, es decir, todo lo que tenés a favor tuyo. Y del otro lado se va a dividir en dos partes donde vas a ubicar el pasivo, que se representa con una P, que obviamente son todas las deudas y obligaciones. ¿Cuál es la diferencia entre deudas y obligaciones a pagar? Y bueno, que las deudas están documentadas, básicamente, y las obligaciones a pagar son aquellas deudas que vos tenés, pero que quizás son de palabra, por ejemplo, con un proveedor. Mientras que el patrimonio neto representa la diferencia entre el activo y pasivo. Representa básicamente lo que pertenece en ese momento a la empresa, ¿sí? Todo lo bueno menos todo lo malo. De esa manera queda constituida la llamada ecuación patrimonial, que dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Es decir, todo lo bueno de mi empresa es igual a mis deudas más mi patrimonio neto. Y ahí tienen un pequeño ejemplo ya resuelto, ¿no? Donde dice, una empresa posee 10.000 pesos en bienes, 2.000 pesos en derechos a cobrar y 4.000 pesos que corresponden a una deuda con el banco. ¿Cuánto es realmente suyo? Lo que hicimos en esa representación gráfica es ubicar estos datos que me dan dentro del grupo que corresponde. Entonces, si me está hablando de bienes, me está hablando de un bien material, de algo que es mío, obviamente es un activo, por eso lo ubiqué del lado del activo por 10.000 pesos. Lo mismo que los derechos a cobrar, es decir, alguien me debe dinero y yo tengo el derecho a cobrarle ese dinero en un determinado tiempo, con lo cual eso también es un activo.
Y después tenemos 4.000 pesos que son la deuda con un banco. Ahí soy yo quien está debiendo dinero, por eso está ubicado en el pasivo. Tengo 10.000 más 2 son 12.000 pesos total activo. Y si se fijan en el pasivo tengo 4.000 pesos. Mi ecuación patrimonial me decía que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, si yo tengo de activo 12 y de pasivo 4, necesariamente el patrimonio neto tiene que ser 8 para que me llegue en los dos lados a 12.000 pesos, que es la igualdad. Es decir, para que se respete la ecuación patrimonial. Eso es en un estado inicial. Cuando se inicia una empresa siempre hay que respetar esta ley fundamental para poder aplicar la técnica contable, ¿sí? Más abajo tienen un ejercicio de clasificación que está resuelto, porque obviamente esto está pensado para hacerlo en una clase presencial, pero bueno, lo pueden poner en práctica. Fíjense, tienen distintos bienes y situaciones planteadas y ustedes tienen que identificar a cuál de las tres partes del patrimonio pertenece. Por ejemplo, si tengo dinero en efectivo es activo, si tengo una estufa es activo. Ahora, si tengo una deuda con un cliente es un pasivo. Aquellos que ya cursaron contabilidad quizás saben que cada una de estas definiciones se agrupan dentro de algo que se llama cuentas, ¿sí? Quizás lo vieron en contabilidad de primero. Yo no, las cuentas las vamos a ver en la clase que viene o la otra, depende cómo avancemos, pero digo, arranco de lo básico para aquel que nunca cursó contabilidad. Entonces, más allá de que ustedes conozcan los nombres, todavía no los vamos a utilizar, ¿sí? Si a mí me están hablando de estanterías es un activo, mientras que si tengo un préstamo a un banco es un pasivo, por ejemplo. No voy a tener cuentas de patrimonio neto. La única cuenta de patrimonio neto que vamos a utilizar por ahora, y en lo que va a estar esta cursada, más de eso no va a ser, es una que se llama capital, que representa precisamente esto, ¿no? El capital de la empresa, lo que vale la empresa. Bien, entonces, ¿cuál es la actividad de esta clase? Yo les doy, acá tienen un ejemplo, distintas definiciones, ¿sí? Sean bienes, derechos u obligaciones, con los importes. Y lo que ustedes tienen que hacer es clasificar cada una de ellas en la parte del patrimonio que le corresponde. Por ejemplo, dinero en efectivo, 70.000 pesos, va a ir en la columna de activo, ¿sí? Porque es un bien que yo tengo. Si tengo artículos para la venta, mercaderías, ¿sí? Son 18.000 pesos, también van a activo. Ahora, si yo tengo un pagaré de propia firma, significa que yo he firmado un documento donde me comprometo a pagar una deuda con un tercero. Eso es un pasivo. Si tengo una deuda sin documentar, vino un proveedor, me dejó mercadería en el negocio por 4.800 pesos, eso es un pasivo, porque yo en algún momento le voy a tener que pagar a ese proveedor, ¿sí? Entonces, una vez que ubicaste todo eso, la cuenta capital siempre te la voy a dar y siempre la vas a ubicar en patrimonio neto, porque capital, como les dije hace un rato, representa el patrimonio de la empresa, representa lo que la empresa vale. Lo que hago después es sumar cada una de las columnas y verifico con la ecuación patrimonial si ubiqué cada una de esas cuestiones que me dieron, si las ubiqué bien. Fíjense, el total de activo me da 88.000 pesos. Sumo pasivo me da 7.300 y en patrimonio tengo solamente la cuenta de capital que son 80.700. Con lo cual, verifico con la ecuación patrimonial y digo que activo, ¿cuánto es activo? 88.000. Igual a pasivo, que me dio 7.300, más patrimonio neto que es 80.700. Si sumo los 7.300 más los 80.700 me da 88.000 también. ¿Qué significa esto? Que ubiqué bien cada uno de los bienes, deudas u obligaciones o derechos a cobrar que me dieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dio que el total de activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Eso significa que resolví bien el ejercicio, ¿sí? Bien. Una cuestión más, que simplemente ahora la doy, pero todavía no la vamos a utilizar, es que esa ecuación patrimonial que conocimos nosotros tiene una variante que es la ecuación patrimonial dinámica. ¿Qué diferencia tiene? Y ahí lo dice, que el patrimonio neto es igual al capital cuando se inicia la actividad comercial, es decir, cuando una empresa arranca sus actividades. Pero en un segundo momento, cuando empieza a tener distintas operaciones de compra, venta, pagos, cobros, empiezan a surgir los resultados, ¿sí? Producto de esos ingresos y de esos gastos. Entonces así se obtiene la llamada ecuación patrimonial dinámica, que lo que hace es incorporar a la que ya conocíamos, reemplazar patrimonio neto por capital
más resultados positivos menos resultados negativos. Como lo dice su nombre, RP y RN, resultados positivos son las ganancias que tiene la empresa y resultados negativos son las pérdidas que tiene, ¿sí? Por eso se le dice dinámica, porque tiene que ver con el día a día de la empresa, las operaciones que realiza la empresa. Por ahora esta no la vamos a utilizar, pero ya la conocemos, sabemos que existe, ¿sí? Entonces, ahora sí van a tener que hacer el trabajo práctico número 1, ¿sí? Algunos de ustedes me enviaron algunos trabajitos de la clase 1, no tenían que hacerlo, ¿sí? Yo no les voy a pedir que todas las clases me manden actividades. Sé que están cursando muchas materias, que es difícil trabajar de esta manera, entonces lo que decidí es, en algunas clases les voy a pedir trabajo práctico y en otras no. Bien, en esta clase 2 corresponde que envíen trabajo práctico. Me lo pueden enviar vía WhatsApp y si saben hacerlo por mail se los agradecería porque me resulta muchísimo más fácil la lectura del trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Fíjense, fecha límite de entrega miércoles 11 de noviembre, ¿sí? Es fecha límite, me la pueden mandar antes, si lo tienen antes, perfecto, ¿sí? Tienen, esto va a complementar lo que vimos en la clase pasada más esto que agregamos de patrimonio. Entonces tienen un ejercicio de unir con flechas, donde tienen el documento comercial y tienen que unir, por ejemplo, comprador, ¿qué se queda? ¿Con el original o duplicado? Vendedor, ¿con qué se queda? Es unir con flechas, ¿sí? Solamente. Después tienen un segundo ejercicio donde lo que tienen que hacer es indicar qué documento comercial interviene en esa operación. Por ejemplo, dice, el comercio Muebles y Sillones S.A. le envía a su proveedor una nota de pedido encargándole 20 sillones a 300 pesos cada uno y 24 sillas a 80 pesos cada uno. ¿Qué es lo que le envía? ¿Qué documento comercial le envía para pedir mercadería? Bien, bueno, ese documento se llama orden de compra. Simplemente ponen orden de compra y pasan al siguiente. Ojo que en el que sigue son dos documentos, ¿sí? Es solamente poner el nombre, no tienen que justificar nada. Después tienen dos preguntitas teóricas que tienen que ver una con la clase anterior, que es la diferencia entre cheque y pagaré, y después una con esta clase, ¿sí? Que es lo que es patrimonio. Y por último, el ejercicio 5 son dos actividades similares a las que acabo de explicar, ¿sí? De esto de ubicar en la columna correcta cada una de las definiciones que me dan y luego verificar con la ecuación patrimonial si se viene el ejercicio, ¿sí? Fíjense que al final les puse que el trabajo es de manera individual y lo ideal sería que me lo envíen por mail, ¿sí? Aquellos que saben manejarse por mail, ahí tienen mi dirección de correo electrónico, bueno, y aquellos que no saben cómo, pueden enviarlo vía WhatsApp, tengan cuidado con las fotos que se vea bien si les pido, ¿sí? Fecha límite de entrega, miércoles 11 de noviembre. Obviamente cualquier duda me consultan, no hay ningún problema.